Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en Dando y Dando. Hoy estamos de celebración, nuestra querida Caracas cumple 446 años de fundada y bueno, hemos visto todas las actividades que ha previsto el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas, el presidente de la República, y acabamos de ver el discurso como orador de orden de esta sesión solemne del Cabildo Metropolitano, del Consejo de Caracas sobre la Fundación de Caracas, esta sesión especial, ¿no? Diosdado Cabello fue el orador de orden. Ya vamos a comentar todos los elementos políticos que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, hizo en esta sesión. Aquí en el estudio tenemos al diputado Pedro Pablo Fernández del Partido Social Cristiano COPEI. Con él vamos a hablar, entre otras, de las noticias que ha dado el presidente de la Asamblea el día de ayer, que cuando Maracaibo fue capital de la República por un día en conmemoración del natalicio del Libertador de Simón Bolívar y del Día de la Armada Nacional, y lo que ha ratificado también hoy el presidente de la Asamblea Nacional. Pero bueno, la celebración continúa, está próxima a inaugurarse en los próximos minutos una exposición de logros que la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital han preparado este año también en la Plaza Diego Ibarra. La vimos en años anteriores, hermosa exposición, vale la pena verla para recordar lo que se ha recuperado como espacios de compartir en comunidad, de compartir con los amigos para la ciudad capital, teatros, plazas, parques, miradores, espacios para el encuentro y sobre todo lo que es la ruta histórica, todos esos sitios que en la Plaza Bolívar y en otros espacios de la ciudad capital han sido rescatados para recordarnos a los venezolanos y a las venezolanas ese segmento importante de la historia, la liberación de América, que caminó por las calles del centro de esta ciudad. Bueno, mañana 26 el Teatro Municipal va a continuar con la celebración, los invitamos de una vez, es una obra de teatro que se llama Billo, la revista musical, ofrecida por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Y para los amantes de la lectura, también se está inaugurando la 4ª Feria del Libro de Caracas. Tenemos cosas para compartir aquí en la ciudad durante hoy, mañana y todo el fin de semana. Bueno, como noticias del día de hoy, ha reiterado el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, las denuncias. Eso es noticia que en este momento abarca todas las páginas web, los sitios web, tanto nacionales como internacionales, denuncias de supuestos planes de magnicidios y planes de cambios por vías no democráticas que estarían fraguando algunos sectores de la oposición venezolana, calificados por Diosdado Cabello como de extrema derecha, en conjunto con sectores de la extrema derecha que hace vida en Miami, Florida, Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí en el estudio a Pedro Pablo Fernández y vía telefónica tenemos al diputado Fernando Soto Rojas. Vamos a comenzar con el invitado que tenemos en estudio, Soto Rojas, que no se nos separe, pero vamos a saludarlo. ¿Cómo está, Fernando? Aquí bien, escuchándole todos los comentarios interesantes sobre los logros de la Caracas de siempre, la Caracas de Bolívar, la Caracas bolivariana. Así es. ¿Y cómo está Pedro Pablo Fernández? Muy bien, bueno, aquí celebrando muchas cosas, pues esta semana celebramos un año más del natalicio del Libertador, la batalla de Maracaibo, que selló definitivamente la independencia de Venezuela, aunque la batalla de Carabobo fue decisiva, pero todavía quedaron algunas cosas pendientes, y la batalla naval de Maracaibo fue la otra significativa después. Y bueno, el aniversario de la ciudad de Caracas. Ayer vimos a la oposición en esa sesión solemne de la Asamblea Nacional en el estado Zulia, en Maracaibo, estado Zulia. Fue orador de orden Miguel Ángel Pérez Pirela, quien sigue aquí en el programa. ¿Por qué estuvo allí la oposición? ¿Por qué decidió el partido COPEI asistir? Pero además fueron otros partidos de la mesa de la unidad. Hay un cambio político en el sentido contrario a lo que ha dicho hoy Diosdado Cabello. Hay una oposición que está buscando vías democráticas, alternativas y, digamos, cónsonas que acompañen lo que es la Venezuela de este momento, es decir, una Venezuela con un presidente constitucional y con unas instituciones en pleno funcionamiento. Yo siento que el camino, siempre lo he sentido, que el camino en Venezuela es el entendimiento, el diálogo, trabajar juntos, somos un solo país. Y la única manera que este país progrese, que podamos ser felices en él, que podamos trabajar por la mayor suma de felicidad, como decía Bolívar, que es el deber de los gobiernos, es que lo hagamos unidos, gobierno y oposición, que tenemos una responsabilidad con Venezuela por encima de las posiciones políticas que pueda tener cada quien,
hay un deber con el país, con los venezolanos, con los seres humanos, además, con las familias que viven en este país y que merecen una vida con oportunidades. Y yo creo que eso pasa porque nos entendamos, porque dejemos atrás esa conflictividad espantosa. Yo, por ejemplo, siento y fui a la sesión del 5 de julio también en la Asamblea Nacional, porque esas son fechas que yo quiero celebrar y yo tengo una responsabilidad como diputado y debo estar ahí, igual que el 24 de julio. Yo celebro mucho que podamos hacer esas cosas, que no son aisladas. Yo quisiera que fueran más. Hay muchos episodios donde gobierno y oposición nos ponemos de acuerdo, son mucho menos de los que yo quisiera. Yo quisiera que hubiera un espíritu de mucho más entendimiento, mucho más diálogo, de mucha más disposición a trabajar juntos, poniendo los objetivos y los venezolanos por encima de las diferencias que tenemos. El presidente hacia el desespero junto con sectores de la extrema derecha en Miami. ¿Qué tienes que decirnos tú sobre esta denuncia? Desde sectores de la oposición desestiman esto, dicen que son el gobierno nacional, dice Fernando Soto. Esta es la realidad concreta, pues. Todavía nuestro pueblo no olvida y puede olvidar lo que ha pasado en los últimos 10 años, pues. No ha habido un gobierno en la historia republicana que haya sido sometido incrementemente a un acosamiento mediático como el gobierno del comandante Chávez y ahora el del gobierno del presidente Maduro, pues. Eso por un lado, y luego los golpes fascistas. O sea, en el país hay una corriente política ideológica que plantea como política el fascismo y como medio de relación la guerra. No hay una relación, digamos, fraternal, y eso se mide todos los días en la conducta política, el desconocimiento legítimo de las instituciones, el de no respetar las instituciones, el voto universal, directo y secreto, o sea, está esa. Ahora, hay también una oposición, pero que no deslinda de ese camino. ¿Cuál es el punto de partida para una política de diálogo seria? El respeto a la soberanía del país, el respeto al texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es la ley fundamental que lo debe unir a todos. Ese es el punto de partida. Yo siempre he luchado y he creído que aquí hay que construir una oposición que tiene que tener elementos, que sea seria y que sea democrática, y que le duela a Venezuela aquello que llamó don Augusto Mijares el lo afirmativo venezolano. Eso nos parece importante. Ahora hay que deslindar frente a esas cosas, frente a los delitos, frente a la corrupción, que está implícita. Fernando, vamos a ver qué piensa Pedro Pablo Fernández de esa denuncia en específico, si hay distintos sectores en la oposición venezolana, si hay pensamiento, a pesar de que ellos confluyen en la mesa de la unidad, si hay distintas maneras de pensar allí, sobre todo porque Diosdado ha dicho además a la oposición democrática, ha dicho, los cargan bozaleados, los manejan, los manipulan, los hacen formar parte de la extrema derecha. ¿Qué dice? Yo no sé a quién se refiere Diosdado con eso, yo no lo tomo en todo caso para mí, porque yo digo lo que pienso y vengo a este programa y recibo muchas críticas en Twitter por venir al programa y recibo muchas críticas cuando asumo las posiciones que tengo que asumir. Yo hago lo que me dice mi conciencia y lo que yo creo que debo hacer, y en el caso de Sotorrojas, que invita a la oposición a que deslinde, yo no tengo que deslindar de nada. Yo he deslindado con mi conducta siempre de cualquier posición que tenga que ver con violencia, con golpes de Estado, con salidas que no son democráticas. Tengo la vida que yo tengo dedicada a la política ha sido siempre claramente comprometido con las reglas democráticas, con el juego democrático, con los valores que encierra la democracia, que pasan por el respeto y por el reconocimiento del otro. Yo creo que efectivamente hay gente que está en los extremos, de un lado y del otro. Del lado de la oposición, ¿qué gente podría estar en los extremos? ¿Cuáles son los extremos? No me pidas que te dé nombres, pero es gente particular. Por ejemplo, pues, te digo, yo salgo de este programa y en el Twitter tengo gente que me dice vende patria, que te compraron, yo por supuesto no contesto esos mensajes, pero públicamente sí lo podría decir. No hay en el presupuesto nacional, no hay suficiente para comprarme a mí. Yo no me vendo, no estoy en venta. Yo lo que tengo es posiciones firmes mías, que las defiendo, y no me compro, no me vendo, pero tampoco me someto al chantaje de los que quieren que andemos todo el día con los dientes afuera y con las uñas afuera, cayéndonos a golpes, cuando yo creo que eso no le conviene al país.
Ahora, ¿cómo es mi deslinde? Yo no planteo cosas que no tienen que ver con las salidas democráticas, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, te decía que hay gente de lado y lado que está en los extremos, y el trabajo nuestro tiene que ser aislar a los extremistas. Pero ¿cómo se aísla a los extremistas? Con una política de diálogo que haga que el país se sienta interpretado y que nosotros estamos trabajando. De diálogo entre la oposición y el gobierno. El diálogo que yo planteo ni siquiera es un diálogo entre gobierno y oposición, es un diálogo nacional. Yo celebro, por ejemplo, que Maduro haya hablado con Lorenzo Mendoza. Celebro que el gobierno esté hablando con muchos empresarios. Celebro que el gobierno hable con la iglesia. Esas cosas son positivas. Yo no planteo que necesariamente el diálogo tiene que ser gobierno y oposición. El país es muy grande. Recientemente se conoció y admitió la diputada María Machado que ella había ido a Estados Unidos a hablar de salidas no dialogantes, no electorales. Lo dijo en sus palabras y admitió que lo dijera. ¿Qué piensa la oposición que, como tú dices, está buscando el diálogo de esas posiciones, de esas estrategias de algunos sectores de la oposición que definitivamente le dan una patada a la mesa y le dan una patada a las instituciones democráticas? Pero además quiero que tanto tú como Fernando Soto, que nos sigue escuchando, vean este video, porque recientemente Enrique Capriles, candidato 2 veces de la Mesa de la Unidad, o sea, candidato que representó a Copey en las pasadas elecciones, ha sido ratificado por la MUD como el jefe de campaña para las elecciones municipales, fue a Chile a reunirse con este personaje. Vamos a ver el video y después la respuesta tuya y la de Fernando Soto. No vamos a reconocer un resultado. Tras desconocer las elecciones presidenciales y atentar contra la paz y la institucionalidad democrática, incitando una explosión de violencia con 11 fallecidos y decenas de heridos, el candidato perdedor de las 2 últimas elecciones presidenciales viaja fuera del país, abandonando una vez más sus responsabilidades como gobernador. La idea: continuar sus reuniones con el fascismo continental en búsqueda de apoyo extranjero para desestabilizar la democracia en Venezuela. En esta oportunidad, su destino es Chile. Allí se reúne con los sectores más radicales de la ultraderecha pinochetista. Ahora la derecha se fue a buscar a Pinochet. Ustedes sabían que ayer hubo una cena en Santiago de Chile. El anfitrión de la cena, la mansión donde fueron a hacer la cena, es un personaje que fue vicecanciller de Pinochet en la época de las torturas y desaparecidos en Chile. Fue subsecretario privado de Pinochet, el dictador, el fascista, el que desapareció 10.000 jóvenes chilenos, el que privatizó la educación, la salud y todos los servicios públicos. Y ahí estaba la derecha venezolana. ¿Hablando qué? Pidiendo apoyos para una aventura golpista contra el pueblo venezolano. Pero, ¿quiénes son exactamente los personajes con los que coincide el gobernador ausente? Su anfitrión, Jovino Noboa Vázquez, político conservador chileno, presidente de la coalición de derechas de la Unión de Partidos Diario El Mercurio, general de gobierno del régimen fascista de Augusto Pinochet. Durante su gestión, es asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro. En su periodo como subsecretario, también ocurre la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, en circunstancias donde aún se sospecha la intervención de agentes del Estado chileno. Preside en una época el partido Unión Demócrata Independiente, el cual aporta los principales cuadros políticos de la dictadura. Bueno, el video es más largo, ya ustedes lo verán en la programación de Venezolana de Televisión, pero a ver qué nos dice Pedro Pablo de esto y qué nos dice Eduardo Fernández. Perdón, no, qué nos dice Fernando Soto Rojas. Tú sabes que ahí en el video hay imágenes que me me están diciendo que hay un pase a prensa en este momento. Adelante. Bien, en este momento contactamos a nuestra compañera del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, María Olga Paz, quien se encuentra en el Teatro Heredia, en Santiago de Cuba, donde se desarrolla una gala cultural, esto por el 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada.
Así es, buenas tardes usuarios y usuarias del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Nosotros estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Santiago de Cuba la gala cultural a propósito del 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, acá en el Teatro Heredia, reiteramos, en la ciudad de Santiago, en la isla de Cuba. Importante destacar que ya está culminando esta gala cultural con la interpretación de una pieza musical denominada Iré a Santiago, también acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba. Vamos a escucharlo. Sí, ciertamente se está conmemorando esta fecha histórica para los cubanos. 135 guerrilleros, Fidel Castro, Abel Santamaría, Raúl Castro estuvieron al frente de esta acción que está muy bien descrita en las obras del comandante Fidel Castro Ruz. Con casi nada tomaron esa decisión que marcó el inicio pues de la batalla, de la lucha por la liberación de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Eso fue en el año 1953 y hasta el 59 duró esa guerra heroica que después logró la revolución cubana. Así que mañana va a ser La Habana sede de un evento importante, político importante, mandatarios, incluido el presidente venezolano, van a estar allí acompañando a Fidel, a Raúl en esta conmemoración histórica. Bueno, seguimos acá en el estudio. Fernando Soto Rojas vía telefónica. ¿Todavía está ahí, Fernando? Aquí oyendo pacientemente, aunque voy por una carretera, porque voy para Mérida. Ajá. Muchas gracias, Fernando, por estar allí. Y aquí en el estudio está Pedro Pablo Fernández, diputado de la Asamblea Nacional. Le preguntábamos a Pedro Pablo, vimos ese video, esa visita que hizo recientemente Enrique Capriles a Chile, se reunió con uno de los ejecutores de la política de Pinochet, fue en la casa de él, la cena con la que Enrique Capriles y otros dirigentes chilenos estuvieron allí. Esas son las acciones, decíamos que, bueno, ese diálogo del que comentábamos antes, a veces pues marcan una agenda distinta cuando se da esa reunión y cuando se admite, como lo hizo la diputada María Machado, que es la vocera internacional de la MUD, que fue a buscar soluciones no dialogantes y no electorales en Washington, a planificarlo fuera del país. ¿Qué dice esta oposición de esas posiciones? Eso no aleja el diálogo, eso no separa a cualquier... Yo con el tema María Corina no puedo opinar porque no la he oído diciendo eso, pero vi el video. Y en el video aparecen dos personas con las que yo he tenido el privilegio de reunirme. Uno es Patricio Aylwin y el otro es Eduardo Frei. Ellos dos, por cierto, fueron víctimas de la dictadura de Pinochet y con una gran dignidad y un gran arrojo, una gran valentía y un gran sacrificio personal. Ahí está Eduardo Frei, por ejemplo, en las imágenes reunido con Capriles, que su padre fue asesinado por el gobierno de Pinochet. Yo estuve recientemente en Chile y tuve oportunidad de hablar con ese ser, que es un ser extraordinario, un político además comprometido con los valores, con los principios, con la lucha por su país. Y está Patricio Aylwin, que para mí también y para todos los que creemos en la democracia cristiana, en la doctrina social de la Iglesia, Patricio Aylwin es una figura para nosotros que es ejemplo. Yo te confieso que a mí la derecha chilena no me gusta. Y creo que los crímenes atroces que cometió el gobierno de Pinochet son un escándalo y yo lamento mucho que Chile haya tenido que pasar por esa situación que pasaron muchos países de América Latina. Aquí tuvimos también a Pérez Jiménez, tuvimos dictaduras. Pero ¿tú te sientes representado en esa visita de Capriles a Chile? Pero Capriles no se reunió, porque está planteado que se reunió con un exministro de Pinochet, pero en realidad se reunió con Lagos, y se reunió con Aylwin, se reunió con... Lagos es el jefe, fue presidente del Partido Socialista en Chile. Es decir, se reunió con todos los factores políticos, no dejó a ninguno por fuera, se reunió con todos. Y las visitas que él está haciendo, yo te confieso que yo le tengo una antipatía enorme a Pinochet y a todo lo que significa la derecha militarista y violadora de los derechos humanos. ¿Esa visita de Capriles qué sentido tienen ahorita? O sea, vamos pero te digo que Capriles lo que está reuniéndose con todos los factores ¿con qué propósito? Políticos del mundo. Bueno, está tratando está haciendo un esfuerzo porque haya en la comunidad internacional se esté pendiente de lo que pasa en Venezuela. Yo no creo ni que Patricio Aylwin ni que Eduardo Frei entonces a partir de ahora van a conspirar internacionalmente para quitar el gobierno de Maduro. Esos son unos demócratas convencidos y comprobados, tienen la democracia metida en los tuétanos. Vamos a ver qué dice Fernando Soto, que va por carretera, no se nos vaya a perder la llamada. Adelante, Fernando, ¿qué piensas? Mira, yo siempre digo, hay que dar cuenta con el pasado y con la historia y estudiar las realidades concretas.
Cuando uno estudia los acontecimientos concretos, te encuentras con sectores de la oposición, particularmente la alta dirección de Primero Justicia, que trata de tomar liderazgo en la oposición venezolana. O sea, los acontecimientos del 14 de abril, pues, esos 11 muertos que tuvimos allí, o sea, hay que asumir responsabilidad ante la historia. Mira, nosotros venimos ahorita del Cementerio General del Sur, y una de las cosas que tenía Jorge Rodríguez es que asumía responsabilidad ante la historia. En el caso cuando la falta de la resolución de Carlos Andrés Pérez, etc. Y el comandante Chávez también asumió su responsabilidad. La oposición venezolana todavía, como colectivo, no reconoce lo que reconoce en todos los países del mundo, que aquí hubo unas elecciones y que las ganó el presidente Nicolás Maduro. Eso hay que decir con claridad, y que vamos al 8 de diciembre a 335 procesos electorales que se van a dar en el municipio, bueno, y que va a ser el mismo CNE que va a dirigir ese proceso, frente a eso que va a hacer la oposición. Yo entiendo que cuando uno habla con diputados como Fernández, que es un hombre serio y que se puede perfectamente comprar, yo siempre lo saludo con mucho respeto, y a otros más, pero como colectivo tienen ese problema interno y es necesario deslindar, porque uno no puede estar bien con Dios y con el diablo. Uno tiene que tener sólidos principios. Yo siempre he criticado a la oposición que no tiene un proyecto estratégico nacional alternativo, porque el proyecto que presentaron el 23 de enero del año pasado, cuando uno revisa el detenimiento, ese proceso, no puede ser. Tenemos que entonces una agenda de diálogo frente a la política petrolera. ¿Cuál es la posición? ¿Es la apertura o es lo que históricamente asumió en el pasado en el caso de Copey? Cuando uno revisa las posiciones, los argumentos fundamentales y lo que uno viene a Copey, se planteaba una sociedad de bien común, eso que fue establecido en el año 46 con Pedro del Corral y el doctor Caldera. Y en el pacto incluso de Punto Fijo se establece calidad que tiene que ser manual y que hay que construir una empresa petrolera nacional. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con la revolución bolivariana. Todas esas tesis históricas del nacionalismo revolucionario, todo eso está sintetizado en el texto cultural y en la revolución bolivariana. Y el diálogo, pero un diálogo serio, pues, como el que estamos haciendo con los países de América Latina. Ahí está el gobierno de Honduras, pues. Ahí hubo un golpe de Estado contra Zelaya, fue destituido, secuestrado, se fue a un proceso electoral. Bueno, y el presidente Lobo ve que tiene que articularse a la CELAC, que tiene que tener relaciones con el ALBA. O sea, esas son posiciones que la oposición venezolana como colectivo no deslinda. Ese es el problema central que tiene la oposición. Y esa misma de la política ideológica va a llevar que la direccionalidad la va a tener la dama Machado. Entonces, vamos a ver qué piensa de eso aquí Pedro Pablo. Mira, ha dicho tres cosas, ¿no? Porque tiene razón Sotorroja. Un diálogo tiene que tener bases, tiene que tener temas, tiene que tener una mesa, tiene que tener estrategia, ¿no? Él dice cosas, yo voy a rescatar tres. Una, reconoce la legitimidad del presidente Maduro, reconoce los resultados de las elecciones que están todavía en un proceso de impugnación ante el Tribunal Supremo, el partido Copey y la fracción que representa dentro de la mesa de la unidad. Reconoce, por ejemplo, que hoy día en esta República Bolivariana de Venezuela el petróleo está en manos del Estado y que eso fue algo que se discutió y que tiene que seguir estando en manos del Estado. Y bueno, lo último que dijo, ¿será que la diputada Machado va a ser la jefa de la unidad, la que va a marcar la pauta? Tú sabes que lo que más me gusta de la intervención de Sotorroja es que está invitando al debate que yo quiero que planteemos y al diálogo que yo creo que planteemos. Vamos a hablar sobre el tema petrolero. Yo creo que aquí se hicieron muchas cosas mal con el tema petrolero y creo que se están haciendo cosas buenas y cosas malas. Vamos a evaluar qué hacemos con el petróleo, vamos a hacer un diálogo nacional sobre ese tema, pero sobre muchos otros. Mira, Tania, sobre el reconocimiento de la ley, porque fíjate, para hablar contigo tengo que reconocer que eres diputado de la Asamblea Nacional, electo por el mismo CNE, que escogió a Nicolás Maduro y por los mismos venezolanos y venezolanas. Pasa por ese reconocimiento. Hoy día, ¿está el reconocimiento o no está el reconocimiento? Tú tienes la respuesta. Pero te la voy a dar, porque tú la tienes ya. Pero yo te la voy a dar para que tú te des cuenta que tú la tienes. Yo el día que Nicolás Maduro tomó posesión de la presidencia de la República,
que además fue 3 días después de la muerte del presidente Chávez, cuando se juramentó como presidente encargado. Yo fui. Y fui y me pasó por enfrente y me saludó y le dije, presidente, en mi sentido pésame. Yo he tenido una actitud de respeto a las instituciones. Eso no quiere decir que yo no tenga derecho, porque me establece la Constitución, los derechos y las leyes del país, a impugnar un proceso electoral si siento que ha habido vicios en el proceso. Porque tengo ese derecho y está en la Constitución. ¿Siente que ha habido vicios? ¿Ah? ¿Siente que ha habido vicios? Claro que ha habido. Sí los ha habido. ¿Tú conoces en detalle la demanda que hizo la Mesa de la Unidad? ¿La has estudiado? La he leído. Se introdujo, el documento que se introdujo ante el tribunal. Y antes de que me preguntes, tiene cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Pero ciertamente el proceso tiene vicios. Y te digo en los vicios en qué consisten los que yo veo, que no necesariamente son los que ven los demás, porque la oposición es plural, igual que el chavismo es plural. En el chavismo hay no solamente tendencias, sino maneras de ver las cosas distintas, porque los seres humanos todos vemos las cosas diferentes, porque cada quien es... Dime lo de las elecciones, porque quiero preguntarte algo tanto a ti como a Soto. En las elecciones hay un ventajismo muy grande, enorme, con las cadenas, con la actividad del presidente de la República, ejerciendo la actividad del presidente de la República y el candidato al mismo tiempo. Creo que el uso de las cadenas es exagerado, creo que no hay paridad, el uso de los recursos del Estado, y lo ves, Tania, ves autobuses del Estado, de instituciones del Estado, haciendo campaña proselitista que tienen... Mira, yo creo que ese tema lo podemos hablar después, porque había policías de Miranda en Amazonas cuando estaba... Y eso también está mal, y eso también está mal. Pero para cerrar ese tema, yo creo que ha habido irregularidades, creo que la oposición tiene todo el derecho de acudir a las instancias, respetando las instancias institucionales, porque uno cuando acude al Tribunal Supremo de Justicia, cuando Enrique acudió al Tribunal Supremo de Justicia y al CNE, lo que está reconociendo las instituciones. Bueno, mira, para cerrar, Soto Rojas, ¿cómo piensa que va las filas de la revolución a las elecciones del próximo 8 de diciembre? Ha sido hoy ratificado como candidato a la reelección por Caracas Jorge Rodríguez. Eso es una noticia que tenemos, también lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en esos actos donde se estaba conmemorando un año más de la muerte de Jorge Rodríguez padre. ¿Cómo va la revolución a esas elecciones, Fernando Soto? Y el presidente hoy dijo que le mandó una carta al Papa para invitarlo a que colabore con Venezuela en la lucha contra el hambre y contra la pobreza, pero además dijo que le solicitó formalmente la beatificación de José Gregorio Hernández. ¿Qué nos dice Soto Rojas para dejar que cierre el invitado? Creo que la intervención hoy del presidente Maduro tuvo muchos temas que llevarían un programa completo, pero en relación al Partido Socialista Unido de Venezuela y más allá, el polo patriótico, estamos en un proceso intenso de conversación, definiendo las líneas programáticas, que es importante, y los candidatos y candidatas a esos cuerpos locales para renovar los poderes públicos del Estado a nivel de alcaldía y a nivel de consejo municipal. Yo creo que vamos a un buen camino, porque las fuerzas revolucionarias, antiimperialistas y socialistas de este país están con la unidad y asumimos plenamente el legado del comandante Chávez. Mando único, pero atendiendo con todos los partidos y diálogo político, pues. Esa es la clave, pues. La programática es muy concreta. ¿Cuál es la propuesta programática para la ciudad de Caracas? Bueno, por cierto, el año pasado nosotros trabajamos largamente sobre este tema. Entonces, estamos llegando al llegadero, que es la discusión del programa, más allá de los hombres y de las mujeres, que algunas veces nosotros dividimos las cosas. Pero que el programa, que está vinculado a las necesidades del pueblo, a la historia, a lo concreto real, a las reivindicaciones sociales y políticas, es donde se van a definir definitivamente las situaciones, pues. Y además un deslinde con la política internacional, pues. Venezuela es un país sumamente respetado a nivel mundial. Eso es, todos los días hay ese reconocimiento. Yo creo que a la oposición le hace falta eso. Eso me lo dio incluso un presidente de la Comisión del Petróleo de México, del PRI. Me dijo, tenemos que ver lo que está pasando en la América Latina y en Sudamérica. ¿Qué es eso del chavismo? O sea, yo creo que la oposición venezolana tiene que llegar a eso concreto real. Yo creo que el diputado se da cuenta plenamente de eso. Bueno, yo he conversado mucho con él, pero eso no es lo dominante en la dirección general de la oposición venezolana. No es todavía lo dominante. Mira, Soto, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Suerte en su viaje, cuídese, que usted es uno
hombres más importantes del pensamiento de Sotorroja es importante tenerlo en momentos políticos como este, su sabiduría y su bonomía también. Bueno, vamos a cerrar con el tema de José Gregorio Hernández. ¿Qué piensa el Partido Social Cristiano Copé que se solicite al Papa la beatificación de José Gregorio Hernández? Tú sabes que, bueno, Sotorroja no te pudo contestar bien esa pregunta porque él es ateo militante, ¿no? Entonces estabas metiéndolo en problemas. Pero yo creo que este Papa está luciendo bien interesante, un Papa bien progresista. Yo creo que va a ser un papado bien útil, bien dinámico además. Y yo creo que esta es una oportunidad bien buena para promover la beatificación de José Gregorio Hernández, que tiene un montón de milagros. Por cierto, acaban de beatificar a una persona incluso sin milagro, que era uno de los requisitos que establecía la Iglesia para la beatificación. Yo creo que José Gregorio Hernández, esta es una oportunidad que tenemos los venezolanos para tenerlo. Pero se ha pedido tanto y se ha hecho tan largo, tan lo de José Gregorio, creo que hasta el primero fue José María Escrivá, sí, y después José Gregorio. En tiempo récord. Pero ¿por qué razón? Yo aspiro que José Gregorio tenga unos buenos padrinos también y que logremos la beatificación pronto, que bien se lo merece. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, gracias a ustedes, amigas y amigos, a Fernando Sotorroja. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde nuevamente aquí en Dando y Dando. Les adelanto, confirmó para mañana el cantautor Omar Enrique Zuliano, merenguero, va a estar aquí con nosotros mañana viernes para hablar de arte y también de política. Nos vemos.